Buenas tardes, hermanos en Cristo. El Ministerio de Familias Caminando de la Mano de Jesús les saluda. De María hacia Jesús les saluda esta tarde. Pues para seguir continuando con nuestros temas, ¿verdad? Para aprender más acerca de nuestra fe. Continuamos con el libro Bautismo en el Espíritu Santo y va a ser ahora el segundo tema. El segundo tema se llama Correspondencia del hombre al amor paternal de Dios. La vez pasada pues miramos, ¿verdad? El de Dios es nuestro Padre y nos ama mucho, ¿verdad? Como el amor de nuestro Padre Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como nos hace hijos, hermanos, herederos del reino de los cielos, ¿verdad? Pero recordamos que tenemos que hacer un sacrificio, ¿verdad? Sacrificio y entrega para poder recibir toda esa herencia que nos da Dios, ¿verdad? Y ahora pues vamos a mirar cuál es nuestra correspondencia para Dios, para el amor paternal de Dios, ¿verdad? Cómo debemos de corresponder nosotros y qué debemos de identificar en nuestra vida. Empezamos con nuestra oración al Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si se correspondencia del hombre al amor paternal de Dios. Vamos a mirar en Génesis capítulo 6, versículo 12. Dice, vio Dios que todo en la tierra era corrupción y que todo hombre había corrompido su camino sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, la gratitud ha sido la constante respuesta del hombre al amor de Dios. Desde el paraíso, el primer hombre y la primera mujer pecaron y en castigo fueron arrojados de ahí y castigados con el dolor y la muerte. Vamos a Génesis, el libro de la Biblia, el primer libro, Génesis capítulo 3. Todo el capítulo 3. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En este momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y la mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó,
la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre llamó a Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Por eso el Señor sacó al hombre del jardín de Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues sí, hermanos, vemos este capítulo, ¿verdad?, que nos narra la desobediencia del hombre. Como dice ahí, ¿verdad?, primeramente comienza con la astucia de la serpiente, que es el enemigo, ¿verdad? Ese enemigo que es el padre de la mentira, ¿verdad? Y dice el Papa Francisco, ¿verdad? Con el demonio no se dialoga. Y miramos cómo ahí Eva empieza a dialogar con el enemigo, ¿verdad? Porque ahí dice, le preguntó a la mujer, así que Dios ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y vemos cómo le pregunta con una mentira para sacarle plática, ¿verdad? Para conversar con ella. Y la mujer cae en sus redes, ¿verdad? Porque le dice que así que Dios no quiere que coman de ningún árbol, ¿verdad? Y la mujer le contesta, no podemos comer del fruto, sí podemos comer de cualquier fruto, menos del árbol que está en medio del jardín. Entonces ahí es donde entra otra vez la mentira, ¿verdad? Porque ella le dice que morirán, pero el enemigo dice, no morirán. Dice, no morirán, dice, porque no es cierto. Dice, Dios sabe bien que cuando ustedes coman del fruto del árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios, ¿verdad? Y pone esa atracción de ser como Dios a Eva, ¿verdad? Entonces dice, el pecado entra también por los ojos, ¿verdad? Como dice, la mujer vio. ¿Cómo entra ese pecado por nosotros? La lujuria, ¿verdad? La envidia. Dice, y vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo. Entonces escuchamos, ¿verdad? Escuchamos la proposición del enemigo, la mentira del enemigo, miramos aquel pecado y nos atrae. Lo ponemos en nuestra mente, nuestra vista, lo bajamos a nuestro corazón y termina con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos aniquila espiritualmente el pecado. Vemos ahí entonces, pero el pecado trae otro pecado, trae más consecuencias arrastrando, porque vemos ahí que no conforme con que ella pecó
desobedeciendo y haciéndole caso a la serpiente, al enemigo. Ella invita a su esposo, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos siempre buscamos invitar a otra gente para no sentirnos tan mal. Y el hombre cae, ¿verdad? Cae y come. Y después viene la caída del hombre, ¿verdad? Porque los dos han desobedecido a Dios. Ya no han quebrado ese diálogo con Dios. Hemos quebrado cuando pecamos, quebramos ese diálogo con Dios, ¿verdad? Ya no lo buscamos con ese amor, con esa entrega a nuestro Señor. Y dice ahí, ¿verdad? Cómo Dios bajaba a hablar con ellos. Dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín. Y dice ahí, ¿verdad? Pero Dios el Señor llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Y el hombre contesta, ¿verdad? Tuve miedo, estoy desnudo. Y le contesta el Señor, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Vemos ahí cómo el pecado nos aleja, nos avergüenza y nos hace indignos de estar cerca de Dios, ¿verdad? Porque estamos desnudos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces el pecado nos aparta, ¿verdad? Nos aparta de su amor, de su amistad con el Señor. Ya nos sentimos igual, nos sentimos avergonzados. Y aparte de eso, ¿verdad? Vemos más adelante cómo el Señor lo cuestiona al hombre, ¿verdad? Si ha comido del fruto. Y él dice, la mujer que me diste, le echa la culpa a la mujer. Y la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Esa es otra característica del pecado, que no reconocemos que nosotros le hemos fallado a Dios, sino que nos justificamos y le echamos la culpa a los demás para no reconocer que nosotros hemos fallado. Entonces desde ahí viene la caída del hombre, ¿verdad? Vemos ahí las consecuencias, que el pecado tiene una consecuencia, ¿verdad? Siempre va a haber una consecuencia. Entonces tengamos muy en cuenta en eso, que no solamente es pecar, confesarme y Dios me perdona, me arrepiento, sino que trae una consecuencia el pecado que tendremos que pagar. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Que malinterpretemos la palabra de Dios en ese aspecto. Dice, la maldad del hombre creció de tal manera que Dios se arrepintió de haberlo creado y envió el diluvio. Vemos ahí, ¿verdad? En Génesis capítulo 6, el diluvio. Vemos ahí como Dios, por un hombre justo, ¿verdad? Por Noé, ¿verdad? Que siendo un hombre justo y obediente, ¿verdad? Obedece a Dios haciendo una arca, ¿verdad? Que viene siendo una arca de la nueva alianza para la humanidad, ¿verdad? Arca para salvarnos de las aguas torrenciales de la muerte, ¿verdad? Que vendrá para purificar el mundo, ¿verdad? Que eso es lo que representa el agua, que nos limpia y que nos purifica, ¿verdad? Dice, cada uno de nosotros ha realizado en mayor a menor grado la parábola del hijo pródigo. Vamos a leerla en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dice, Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrofas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así se puso en camino y regresó a la casa de su padre.
Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con sus brazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al becerro más gordo y mátelo. Vamos a celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: Es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, hermanos, vemos aquí la parábola del hijo pródigo. Cómo este hijo pródigo, ¿verdad?, pide su herencia. La malgasta, ¿verdad?, porque está pensando en los lujos, en la diversión, en el mundo, todo lo que le ofrece el mundo, ¿verdad? Pero se le termina todo derrochando y después termina limpiando los puercos, ¿verdad? Limpiando y queriéndose comer hasta la comida de los puercos. Podemos mirar el hambre, la desesperación que llegó a sentir este hijo pródigo, ¿verdad? Yo creo que así nos pasa a nosotros cuando estamos alejados de Dios, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo estamos nosotros con esa hambre, con esa sed de ese Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y estamos entre el lodo, entre los puercos, así lo llama, ¿verdad? Entre la suciedad, todo lo que no le agrada a Dios. Pero el Padre amoroso, dice allí, era la palabra de Dios, cómo lo espera con besos y abrazos, porque este hombre decide regresar, ¿verdad? Decide regresar al Padre, y esa es la propuesta, esa es siempre la oferta que nos hace el Señor. Regresa, hijo mío, a la casa, regresa a tu casa, porque tú eres mi hijo amado y te amo, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo regresa el hijo, ¿verdad? Pero también vemos ahí cómo el otro hijo, ¿verdad?, se llena de envidia. Entonces podemos estar en los dos lugares. Quizás podemos sentirnos como este hijo, ¿verdad?, que estamos haciendo el bien, pero a la vez estamos siendo también egoístas con el hermano que ha fallado, con el hermano que quiere retroceder, regresar al Padre, ¿verdad? Y nos llenamos de envidia porque ¿por qué le dan lo mismo al hermano siendo que yo me estoy portando bien y el que se portó mal ahora lo premia? ¿Verdad? Entonces tenemos que reflexionar mucho en esta parábola para ver en qué papel estamos nosotros, ¿verdad? Cómo el Señor nos habla y nos pide que regrese, nos espera siempre con los brazos abiertos. Siempre está esperando, ¿verdad? Y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Dice San Pablo, enumera algunos de los frutos de la carne. Al leerlos encontramos retratada nuestra realidad de pecadores. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas y lo vamos a mirar en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería,
odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos explica, ¿verdad?, San Pablo, las cosas que no debemos de hacer y que desagradamos a Dios. Dice, ¿qué es el pecado? Pablo VI lo define así: es el conflicto de nuestra voluntad de seres libres y responsables, pero al mismo tiempo de seres creados y pequeños, con la voluntad soberana, buena y paternal de Dios. Es una acción equivocada, considerada bajo su aspecto religioso. Es la ofensa voluntaria y consciente a la relación que, quiérase o no, media entre nuestra vida y la ley de Dios. Quien piensa y comprende esta persecución trascendente de nuestra actuación sobre la presencia vigilante, justa y amorosa de Dios, sabe que es el pecado, mas aún advierte su insondable y abismal gravedad. Recordar las palabras del Hijo Pródigo en la célebre parábola evangélica, verdadero espejo del drama del pecador. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Lucas capítulo 15, versículos del 18 al 21 dice, el pecado es simultáneamente ofensa a Dios y ruina de quien lo comete. En Timoteo capítulo 1, versículos 11 al 81 y 1 y 2 dice, una ruina mientras que todavía estamos en la vida presente, no total. El hombre sigue siendo hombre, es decir, capaz de razonar, inclinado naturalmente al bien, debilitado, sin embargo, para alcanzarlo con fuerzas naturales intactas. La experiencia del mal que tantos, incluso educadores, consideran útil para la formación de la conciencia humana, es como una enfermedad que, si podemos, deberemos ahorrar al hombre, al joven especialmente, ya enfermo por las consecuencias del pecado original y todavía inexperto en el recurso de las reservas de la conciencia moral. Catecismo del 12 de febrero de 1975. Frente al pecado podemos tomar distintas posiciones falsas. Inciso A. Negar su existencia o limitarlo según el capricho de nuestras pasiones. Hoy se predica mucho una moral sin pecado, o que solo considera pecado lo que va contra la justicia. Inciso B. Creer que el Señor no condena a nadie, por más pecados que cometa. Con este engaño el hombre no se detiene delante de ninguna tentación y no comprende ni acepta los criterios de Cristo acerca del pecado. Inciso C. Buscar argumentos para justificar la vida pecaminosa que se lleva. Inciso D. Desesperarse y llegar como Judas a la conclusión de que no obtendremos perdón del Señor. Estas son, ¿verdad?, las cosas que podemos caer. Dice, el cristiano debe conocer a la luz de la pasión redentora de Cristo la tremenda realidad del pecado y la misericordia infinita del Señor que perdona a quien se arrepiente. Necesitamos conocer a la luz de la palabra de Dios los requisitos para ser perdonados. Uno de ellos es el perdón de las injurias recibidas. Perdónanos, en Mateo capítulo 6:15 dice, perdónanos así como nosotros perdonamos, pero si no nos perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestra falta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
En Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, hermanos, aquí, ¿verdad? En este tema nos habla acerca de nuestra condición humana pecaminosa y todo lo que estamos haciendo para estar lejos de Dios. Recordemos que Dios nunca nos da la espalda ni aleja su rostro de nuestra presencia. Nosotros con nuestro pecado somos los que le damos la espalda a Dios y nos alejamos de Dios. Por eso tenemos esa vergüenza, ese miedo. Y el enemigo trabaja aún más en nuestra mente, haciéndonos creer que Dios no nos va a perdonar ese pecado, pero Él nos perdona si nosotros nos arrepentimos de corazón, lo confesamos y hacemos enmienda de no volver a pecar más y sobre todo enseñar a otros a que no caigan en ese pecado que nosotros mismos hemos fallado y que no se sientan denigrados ni sucios como nosotros nos sentimos a causa de ese pecado que hemos cometido. Entonces eso solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de pedir perdón, que nos dé la gracia de poder hacer nuevas nuestras vidas, que nos dé la fortaleza para poder vencer las acechanzas del enemigo y las tentaciones, las mentiras que el enemigo nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón, que son simplemente mentiras, ¿verdad? Porque Él es el padre de la mentira. Ya hablamos en el otro tema que nuestro Padre es solamente Dios cuando hacemos la voluntad de Él, pero tenemos la elección de qué Padre queremos tener, al Padre de la vida, al Padre creador del cielo y de la tierra, o al Padre de la mentira. Pues sí, hermanos, es duro, pero es la realidad, ¿verdad? Entonces tenemos solamente dos caminos, no hay tres caminos, no hay un camino intermedio. Si estamos intermedios, pues estamos más del enemigo prácticamente, ¿verdad? Porque estamos tibios, y lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que más nos valdría estar fríos, ¿verdad? Porque tibios nos vomitará. Entonces, hermanos, pues los dejo con esta reflexión. Que Dios les bendiga y sigamos en oración por todas nuestras peticiones, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una feliz tarde.